Hola, hola, queridas amigas y amigos de ¿Qué pasa es posible? En este nuevo programa que, pues de nuevo tenemos aquí a Alberto Solís Castro, Tote, con nosotros, porque bueno, pues ya habíamos quedado en seguir como con la charla anterior. Esta vez vamos a hablar sobre lo que es la agenda de incidencia en el TEMEC y la agenda binacional de paz. Pero para quien no nos acompañó en el programa anterior, les voy a hacer un resumen de quién es Alberto Solís, para que se vayan familiarizando. Bueno, pues eh, es un experimentadísimo constructor de paz que tiene pues más de 15 años de trayectoria en derechos humanos y movimientos sociales en México. Su trabajo se ha centrado en conflictos y en la defensa de comunidades afectadas por la violencia, el territorio y la justicia. Ha acompañado a más de 80 movimientos sociales, que eso es súper significativo, y ha defendido víctimas y participado en procesos de mediación de conflictos. Su formación incluye una maestría en el Kroc Institute de la Universidad de Notre Dame. Y bueno, pues él fue director de servicios de asesoría para la paz, que es Serapaz, una reconocida organización de mediación de conflictos en México. Él ha coordinado proyectos de investigación sobre conflictividad social en el país y ha ofrecido una visión práctica de la construcción de paz desde la base, que eso es algo de lo que a mí me gustaría en una de esas tener otra charla con él. A nivel internacional, ha trabajado en incidencia de derechos humanos en Washington y actualmente es director del programa binacional de paz y derechos humanos del Global Exchange, donde apoya iniciativas claves como el movimiento de los pueblos por la paz y la justicia, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión va a hablar de la propuesta binacional México-Estados Unidos para impulsar una agenda de incidencia en el TEMEC y una agenda binacional de paz. Entonces, pues bienvenido, Tote. Muchísimas gracias, Alberto, Tote. Bueno, es que yo te digo Tote, así es como Adelante, sí, todo, ¿no? perfecto. Bueno, pues ahora sí que para iniciar, me gustaría que nos platicaras en qué consiste la agenda de incidencia en el TEMEC y la agenda binacional de paz, de quién fue la iniciativa y cómo se interrelacionan ambas agendas. Sí, mira, si quieres empiezo por la segunda, por la Agenda Binacional de Paz, porque es primero porque surgió primero temporalmente y es producto de un trabajo que hizo Global Exchange iniciando en el 2022. Global Exchange tiene una larga trayectoria de relación con México. Desde los años 90, después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Global Exchange impulsó un llamado a la solidaridad para generar los círculos de paz, la presencia de observadores internacionales en la zona, después de ese llamado famoso de don Samuel, de Samuel Ruiz, el presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, en el cual convoca a la sociedad civil a invadir la selva, literalmente para evitar que se siguieran generando abusos del ejército en contra de las comunidades y de grupos paramilitares después. Fue muy importante la presencia de las organizaciones internacionales, incluyendo a Global Exchange, que respondió a ese llamado de una manera bastante fuerte e incluso generó una casa de paz Ok. en ese tiempo en Chiapas. Cuando se acaba el tiempo de la mediación, regresa a México en múltiples ocasiones en diferentes motivos, pero probablemente su segundo momento de encuentro más profundo se da en el marco del movimiento por la paz y con justicia y dignidad, en el cual Javier Sicilia, ¿se acuerdan? Después de que asesinan a su hijo el 28 de marzo de 2011, Ujú, genera una serie de movilizaciones, primero a la Ciudad de México desde Cuernavaca, de donde ellos son originarios, y después por todo el norte del país. ujú.
se abren una serie de diálogos con gobierno, que van poco a poco avanzando hacia posibilidades de procesar el tema de víctimas. De ahí van a derivar, por ejemplo, la ley de víctimas, y lo que ahora es el Sistema Nacional de Víctimas. Pero probablemente el mayor logro que tiene el Movimiento por la Paz es dar esa visibilización de lo que estaba sucediendo, ¿no? ujú, De que eran miles de víctimas en el país, que no eran daños colaterales, que no eran solamente gente mala matándose una a otra, sino que realmente era una tragedia lo que estaba sucediendo en México. Después se genera, a los meses después de la caravana al norte, se decide hacer una caravana al sur. Y un poco después se decide que hay que hacer una caravana a Estados Unidos. ah, ok. ¿Por qué Estados Unidos? Pues porque se piensa que es importante ir justamente a las causas estructurales de la violencia vinculadas a la relación binacional, a Ujú, un contexto en el cual la economía criminal se nutre profundamente de incentivos generados por una economía que está profundamente integrada, por una relación bilateral muy, muy profunda en la cual estamos en una relación básicamente de codependencia. El día de hoy acaban de anunciarse hace un momento, ¿no? Hace un rato, la conformación de un tratado México-Estados Unidos en seguridad, por decir algo, ujú, en el marco de las amenazas de aranceles a México. O ajá, sea, ese es el marco, digamos, de la relación tan compleja que existen entre dos países que tienen economías codependientes en algún grado, ¿no? Pero también dinámicas que atraviesan eso, la violencia, y que tienen que ver con esto. Y es lo que queremos llegar a hablar ahora con lo del TEMEC, que no son cosas que están separadas. Las dinámicas de lo que está pasando en los tratados comerciales con los efectos que tienen en las condiciones de vida de la gente y eventualmente incluso en los efectos de violencia de lo que estamos viviendo en el país. ujú, Empezamos, Global Exchange organiza esa caravana junto con Javier, le ayuda a generar todo este proceso por diferentes partes de Estados Unidos y desde ahí se queda muy vinculado al proceso de víctimas. En esa lógica, en el 2022 convoca a un ejercicio ya muchos años después, casi 10 años después, se convoca a un nuevo esfuerzo de tratar de generar una agenda con demandas de de movimientos sociales de los dos países. ujú, Esto todavía en la lógica de mirar hacia el 2024 como el momento de las electoral ujú, y algo que un momento de coyuntura en el cual iba a haber elecciones en los dos países, en México y en Estados Unidos, el mismo año, elecciones presidenciales. Entonces se dice, bueno, conformemos una agenda no separada, ¿no? Sino una agenda de los movimientos sociales de los dos países que llevemos a las elecciones federales tanto en Estados Unidos como en México. Y entonces empiezan a hacer foros en diferentes partes de Estados Unidos para recuperar demandas y foros en México, algunos temáticos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, grupos migrantes, víctimas de violencia armada en ambos países. Y se empieza poco a poco a conformar una agenda, una colección de demandas de los dos países que se fueron ordenando en torno a un encuentro ahora sí, con los movimientos de los dos, de todos juntos, en algo que se nombró la Cumbre por la Paz, ujú, que se da en febrero de 2023. Y de esto, pues empieza ya a generar un ordenamiento de cuáles serían las prioridades, grandes orientaciones que después se van a bajar hacia una agenda que pudiera servir para hacer incidencia en el marco de las elecciones. ujú, Y así llegamos a 10 puntos.
Ok, A 10 puntos que se terminan de hacer, se empieza a hacer incidencia con ellos, se aterrizan, ¿no? Y quedan plasmados en una agenda que es la que ahora, con la cual ahora trabajamos. No se borran todas las demás demandas. Tenemos todavía aquí un librillo, tanto en digital como en físico, que tiene la colección de todas las demandas, porque finalmente cada una refleja el contexto de lucha que están viviendo los pueblos y las comunidades en ambos países, y donde vemos enormes convergencias y vemos categorías amplias, que se expresan, en un documento muy rico. Pero los 10 puntos de convergencia nos ayudaron a eso, a decir, bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Cuáles pueden ser? ¿Qué les podemos pedir que además nos puedan cumplir? claro. ¿Y cuáles son esos puntos? Y esos puntos van a ser, primero que nada, un mecanismo binacional para transparentar y controlar la venta de armas en México. Ok, Esto por el enorme flujo que existe de armas desde Estados Unidos hacia México y Centroamérica, hacia Haití, donde ok. vive también una tragedia terrible, ¿no? Y que está cobrando cientos de vidas. Ahí se han unido movimientos de los dos países. En Estados Unidos, claro, tiene más cara de tiroteos que cada vez son más frecuentes, digamos. El último fue el pasado fin de semana en Manhattan. Mm, Este, en México lo que tenemos cotidianamente es la desaparición de personas también, y claro. asesinatos de personas en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. Tenemos cerca del 67% de las armas que se recuperan, vienen de Estados Unidos. O sea, podemos inferir fácilmente que alrededor del 70% de las armas Vienen de Estados Unidos. que se usan para crímenes en México, que asesinan personas en México, son provenientes de Estados Unidos. Así de grave es el asunto. Y muchas de ellas son armas de altísimo poder. Ujú. En ese marco se ha trabajado bilateralmente en tratar de detener por lo menos armas de asalto, en el uso y la venta sin ninguna restricción. Armas de calibre .50, que ahora se está impulsando una ley en Estados Unidos, muy apoyada por este movimiento y por el propio Global Exchange, que es que son armas que literalmente sirven que pueden tirar un helicóptero Órale, qué bárbaro. o que pueden atravesar un automóvil blindado a varios kilómetros. O sea, Oye, son armas súper poderosas, ¿no? ¿y esas armas cómo pasan? O sea, ¿cómo pasan a México esas armas? O sea, ¿quién las compra? ¿Cómo? Pues digo, se habla de un mercado negro de armas aquí en México, pero ¿tiene ese alcance o qué? El ¿Cómo tema es que funciona? son muy fácilmente comprables en Estados Unidos. Son caras, pues, o sea, lo que son caras, pero lo que hemos visto es que los grupos del crimen organizado no les faltan recursos para ello. Lo Ujú. que tienen que hacer es básicamente pues, cruzarse, son muy deseadas por ellos y están a la venta en las armerías en Estados Unidos. Y son armas que son injustificables. Entonces, ¿para qué las quiere una persona normal? O sea, ¿qué va a Claro, hacer con ellas? O sea, no puede decir que son deportivas, no hay manera de justificar un claro. arma de ese tipo en manos de población civil, ¿no? De ningún tipo. Ujú, ujú. Entonces, ese es el nivel de gravedad de lo que está pasando. Y el flujo es enorme por las dos vías, por la vía ilegal, pero también por la vía legal. México el año pasado llegó a ser el segundo país del mundo que más importó armas de Estados Unidos. Legalmente. Sí, legal, pesos por la vía legal. Barbaridad. Y en algunos meses llegó a Ajá. ser el primer país del mundo. O sea, lo que te estoy diciendo es, hubo momentos del año pasado o globalmente en los cuales México importaba más armas que Israel. Qué barbaridad. Pero Ese es el es que tamaño de la relación. sí, pero aquí el punto es ese, o sea, ¿cómo es pues ese tránsito de armas? ¿Cómo es que se permite y todo eso? ¿Y hacia dónde iba, no?
lo más grave es dónde acaban esas armas. ¿Dónde acaban? Que Claro. además, en un país como México, donde todo lo que tiene que ver con armas al final va a llegar a una caja negra, que es el ejército, que aquí Ujú. no sabemos qué pasa con las armas. Cómo llegan, las importa el ejército, las distribuye entre diferentes cuerpos de seguridad y no sabemos cuántas de esas acaban en manos del crimen organizado. Sabemos cuántas recuperan y es una barbaridad. Es una barbaridad, Y, ok. y es mucho más lo que no se recupera. Entonces, ese es el tamaño del problema de tener un flujo de armas sin control, insisto, por la vía legal y por la vía ilegal. Y por la vía ilegal es mucho mayor. No, pues claro, claro. Entonces, tenemos que hacer algo y necesitamos Ahora, construir es- eso, un mecanismo. estas políticas de Claudia Sheinbaum, ¿no? Con todo este asunto de Trump, que ella justamente decía el asunto de ya no importar armas a México, ¿tú crees que influya positivamente en eso? Bueno, ya no importar armas a México sería buenísimo. Sería El- buenísimo, digo, ahora, Eso ella no, lo dice, pero quién sabe si se lleve a cabo, ¿no? pues no parece que vaya a suceder, ni parece que el ejército esté en esa lógica. O sea, en los Lógico. meses pasados México siguió importando una barbaridad de armas. O sea, esto no está deteniéndose. O sea, no Ah, estamos viendo que México no importe. México le reclama a Estados Unidos que no, que no sobre el tráfico de armas, la parte ilegal, pero se hace de la vista gorda de lo que ellos mismos están importando y no controlan. ajá, Entonces es muy complicado porque México, por un lado, claro, el gobierno mexicano es un aliado importante de estas luchas contra el tráfico de armas y vino la demanda que hizo el Estado mexicano a las armerías de Estados Unidos. En ese sentido, es un aliado importante para esas lógicas, pero para otras no, porque no se hace cargo de lo que ellos ni siquiera importan, y para, bueno, mucho menos en cuanto al control y el trabajo de seguridad en el país en manos del ejército, que cada vez está más empoderado y que no ajá, le tiene que rendir cuentas a nadie, y que básicamente tenemos un gobierno que cogobierna con el ejército. hijo, ajá, ok. Ese es el tamaño de la tragedia en México. Mm. Entonces hay que ponerle un límite a esto, hay que controlarlo y eso no se puede hacer sin un acuerdo de los dos países. Hagamos un mecanismo. O sea, lo que nosotros estamos planteando es, todas estas hay que generar rutas. Nosotros no queremos llegar con la varita mágica no, esto se tiene que construir en un diálogo Sí, con los claro. actores gubernamentales, pero tenemos que llevar los planteamientos, las ideas, los expertos, las propuestas y sentarnos juntos y empezar a buscar las soluciones. Entonces, esa era la primera que pusimos en la agenda. La segunda tiene que ver con un proceso de desmilitarización. O sea, una desmilitarización responsable, pero es una relación que está profundamente marcada por la relación militar entre los dos países. Ujú. Y necesitamos, si bien estamos claros que es una locura sacar al ejército de un momento a otro de las labores de seguridad, porque hoy en México ya ni siquiera existe una policía federal, la realidad es que tiene que haber un plan para eso. Claro, Y en México no existe ningún plan. Y la realidad es que el apoyo que viene de Estados Unidos tampoco es el tipo de cooperación que necesitamos, porque es una cooperación que se está basando en mayor apoyo militar y necesitamos en realidad una cooperación que esté basada en investigaciones sobre cómo desmantelar los cárteles vinculados a autoridades y vinculados a niveles de corrupción de algún nivel en ambos países, que se operan de formas muy distintas. En Estados Unidos es muy disperso, es mucho más de bajo nivel. No existe una teoría en Estados Unidos de cómo opera la criminalidad y cómo llega a todos los lados, no está tan bien explicado. Y en México tenemos todo un tema en torno a macrocriminalidad y vínculos de los cárteles con autoridades del Estado. claro. Esto ya clarísimamente, y que además descubrimos cada día nuevas cosas. Lo último Cada es vez el más complejo, ¿no? de Tabasco, fue lo último con la barredora, Sí. ¿no? Pero vamos descubriéndolo casi que cuando ya pasó. Pero vamos descubriendo que hay políticas para desaparecer personas, apoyadas por gobernadores,
que se alían con con un grupo del crimen organizado para tratar de controlar los asesinatos y terminan generando desapariciones sistemáticas Sí, contra grupos rivales, contra amigos con cualquier gente que se pueda vincular o que sea opositor de cualquier forma, armado o no armado, o sea, sí, crítico, lo que sea, contra esa red de macrocriminalidad que hay dentro de un estado, que es al que está apoyando un determinado gobernador, bajo una lógica ingenua de que así va a parar. Ingenua en el mejor de los casos, perversa en casi la mayoría, de que van a, con ello, dar buenos resultados en que, materia de seguridad. sí, que entre paréntesis de lo que platicabas en la entrevista pasada, ¿no? De esta parte de las redes. ¿No? Que digo, aquí es como la dimensión de las redes del crimen organizado, que está organizado, pero también porque actúa de una manera recta, no tiene ética, en fin, o sea, es versus las redes que se tienen que conformar para poder justamente desarticular todas estas problemáticas y todas estas violencias, ¿no? Claro, y pasamos además de una relación en la cual en los sexenios anteriores pedíamos que tuviéramos una desmilitarización de la seguridad, Ujú, ya hoy ya ni siquiera es de la seguridad. Necesitamos una desmilitarización de un montón de ámbitos de la vida civil, porque ya los militares están construyendo el Tren Maya, están operando una cantidad de cosas brutales en el país. sí, Ya se les entregó el control de un montón, están cogobernando. Y eso no es sano en ningún contexto, ¿no? Civil, claro. ahora, ¿qué hacemos? ¿Los sacamos de un día para otro? ¿Cómo? No, pues sí es muy difícil, Esto necesita trabajarse. Y esto no son soluciones mágicas, pero lo que necesitamos seguro es cooperación. claro. Necesitamos colaboración para ver cómo se hace. Necesitamos entrarle juntos y necesitamos una desmilitarización que sea responsable y que sea observable y que sea fiscalizable por organismos de la sociedad civil y de derechos humanos. Que podamos ver los efectos que están generando, que puedan ser construibles, que sea transparente, que podamos que generen algún nivel de garantías. Eso es lo que se está proponiendo en cuanto. ¿Y por qué se propone? Como una mesa de trabajo. Mm, Sentémonos, necesitamos sentarnos, generar capacidades con enfoque de derechos humanos, con enfoque de investigación de macrocriminalidad, para empezar a desmantelar cómo se desmantelan estos grupos, sí, cómo se puede lograr un plan para sacar al ejército de la relación entre los dos países. claro. Una relación O militar. promover por lo menos un comportamiento diferente del ejército, ¿no? Si es que no se pudiera. ¿O qué? Pues mira, el problema es que mucho de hay ahora, hace el año, hace un par de años, o ni siquiera, hace alrededor de un año, salió un artículo muy interesante en Estados Unidos que se refería justamente al tema de cómo la lógica de la militarización no solamente está en tener al ejército en las calles, tenemos que desmilitarizar, proponía del Quincy Institute, había que desmilitarizar la relación entre México y Estados Unidos, porque lo que tenemos es una presión constante en torno a cómo se maneja la relación entre los dos países, permeada por el apoyo militar, permeada por el interés del uso de las Fuerzas Armadas para el control de los grupos del cártel. Hay una relación muy basada en torno a una cooperación y amenaza, ¿no? Ujú, En torno a qué tanta intervención puede haber en- vinculada a la acción de grupos militares. ujú, Y esto es parte de lo que hay que sacar de la relación. Y tenemos que pensar cómo vamos, eso se puede ir transformando. Entonces, va por ahí, insisto, no viene el ABC de cómo hacerlo. Esto se tiene que construir. Sí tenemos muchas ideas, sí tenemos expertos, pero lo que estamos construyendo, lo que estamos proponiendo el oigan, es hagamos una mesa de trabajo de este tamaño. Esta no tendría que ser la prioridad uno del país, de ambos países.
para que no tuvieran ellos la cantidad de muertos, que también es trágica, la cantidad de Claro. muertos que tienen de fentanilo, son como 70,000 al año, es una cosa inmensa. Está claro que nos, o sea, y tenemos que ser sensibles también con eso desde México. Es una barbaridad la cantidad de gente que se está muriendo en torno a Sí, esto. Pero pues busquemos una manera que no sea a través de meter más militares como si fueran la solución a todo. claro, Y claro. además que no ha funcionado. Sí, no, genera más violencia al final, ¿no? Claro, esa es la experiencia y esa es por eso la segunda propuesta que se puso. La tercera tiene que ver con impulsar un diálogo regional en torno a la política de drogas. O Ujú, sea, necesitamos generar un cambio en torno al paradigma de la política de drogas, pero tiene que ser una discusión regional. O sea, hoy por hoy, cualquier país de América Latina, Colombia lo intentó con Petro hace recientemente, al decir, vamos a cambiar aquí la política de drogas. Si no se hace vinculada a la relación con Estados Unidos, no va a servir de nada. Mientras Estados Unidos sea un mercado enorme de drogas, es que esto no va a parar. O ahorita con el... cambiamos la dinámica regional o no lo vamos. Y mira, y en una relación Colombia-Estados Unidos, que se pongan a tratar de Colombia solito cambiar la política de drogas de Estados Unidos, es como, pues buena suerte, hijo. O sea, no, es muy complicado, ¿no? Sí, Pero tiene que haber necesitamos alianzas, ¿no? Tiene que haber alianzas de los países de América Latina para poder incidir eso. realmente, ¿no? Necesitamos equilibrar la balanza. Ujú, Equilibrar la balanza es empezar a generar un cambio de política de drogas que vaya más allá de la relación bilateral, claro. que pueda construirse en torno a planteamientos más regionales, que empecemos a acordar primero, probablemente con los países de América Latina sobre cómo se puede construir de otra forma, ¿no? Y podamos generar un contrapeso hacia el norte global, hacia políticas punitivistas que vienen de allá y Ujú, que de este lado efectivamente se han puesto más los muertos, ¿no? sí, Por lo totalmente. menos los muertos por la vía de la violencia armada, porque ya te dije cuántos muertos pone Estados Unidos en términos de salud, de un sistema de salud además súper precario dentro de un país que no quiere entrarle a dar un sistema de salud integral para la gente, ¿no? De una manera efectivo para toda la población, con enormes deficiencias siendo ese nivel de potencia del mundo, ¿no? Entonces, está en ese planteamiento, hay que analizarlo y hay que analizarlo regionalmente y bilateralmente, y qué implica y cómo podemos trabajarlo. El cuarto le llamamos nosotros como es para nosotros la propuesta estrella, o es la propuesta central. Ujú, También le hemos dicho la propuesta paraguas, porque si logramos ese puede ser la entrada a muchas otras cosas más. Estamos pensando en un organismo binacional con participación de sociedad civil para el monitoreo de derechos humanos, ok, con mecanismos extraordinarios de acceso a la verdad, justicia y búsqueda de personas desaparecidas. Esto en una lógica de ir generando una política común. ¿Qué significa esto? Un ejercicio que probablemente no se ha hecho en estas dimensiones en otro momento en el mundo, ¿no? Que es llevar la experiencia de la justicia transicional ujú, más allá de las lógicas del Estado-nación. Si estamos en un contexto en el cual los incentivos para la violencia estructural, es decir, las condiciones económicas que generan la violencia, que permiten que esto siga generándose, sí. están en la relación bilateral, no podemos querer seguir abordándola desde el marco del Estado-nación. No da. Es imposible. Necesitamos desmantelarlo desde una visión común. No podemos saber hasta dónde llegan, cómo se llevan, a dónde se llevan las drogas, cómo se lleva, esas relaciones entre autoridades, grupos criminales en los dos países, cómo se persiguen, cómo se investigan. Eso tiene que hacerse binacionalmente. Y ese acceso a la verdad y a la justicia solamente va a llegar con investigaciones binacionales. ¿Y a qué nivel? Es decir,
¿no? Porque si va más allá del Estado-nación, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se podría lograr ese tipo de investigación a fondo y generar procesos que verdaderamente incidan para una transformación en ese sentido? ¿Cómo se podría hacer? Pues el planteamiento es ir desarrollando mecanismos extraordinarios de acceso a la justicia, que partan de investigaciones comunes. Y sí, es por supuesto que es osado y es complicado y implica un montón de retos. Pero lo que estamos viviendo en México es algo que encaja mucho con un planteamiento que se ha manejado desde finales de los noventas, principios de los 2000, en entender una teoría que le han llamado algunos autores como New Wars. ¿Qué Ujú. quiere decir esto? ¿Cuál es la teoría de New Wars? New Wars lo que trata de decir es que las guerras dejan de ser el objetivo en sí mismo en torno a ganarlas. O sea, el Ajá. objetivo ya de la guerra no es ganarla para tener un territorio, para... No, las guerras se vuelven un mecanismo que, que va generando incentivos a las partes para mantenerse en la guerra. Mm, ok, Y mientras esos incentivos sigan ahí, pues no hay razón para pararla. Al contrario, los incentivos son para continuar la guerra. Y en México estamos en esa dinámica en la cual, mira, mientras no veamos que las partes tienen incentivos para parar porque se sigue pensando que la economía criminal sigue dando un montón de empleo a un montón de gente, sigue generando un montón de recursos, pues los incentivos se mantienen ahí. Y mientras no desmantelemos los incentivos, que están ligados, insisto, a la relación económica binacional, no vamos a acabarlos. Tenemos el mercado más grande del mundo, criminal y no criminal al lado, y claro. economías absolutamente relacionadas unas con la otra. ¿Cómo le quitamos los incentivos? Tenemos que hacer investigaciones de ese tamaño y irle generando cómo desincentivamos de la integración económica estos planteamientos para que opere una economía criminal que termina generando, costando miles de vidas, cientos de miles de vidas. ¿Y tú consideras que ese tipo de investigación pudieran como colaborar las universidades o desde dónde se podría generar una incidencia de envergadura, ¿no? Para que verdaderamente, pues bueno, ¿no? Se hiciera un mecanismo lo suficientemente fuerte para generar estos procesos que están Sí. ustedes planteando. Las, Nosotros creemos que sí, que tiene que haber una cooperación entre academia, sociedad civil, practicantes y gobiernos de los dos países. Y Ujú, tiene que haber ese mismo nivel de transparencia y claridad frente a diferentes tipos de actores para que haya contrapesos. Es que claro. si lo hacemos además solamente a partir de las relaciones bilaterales entre los dos países, ya vieron lo que pasa. Y Ujú. ahorita vamos a ver cómo nos va a colocar, a ver qué están acordando entre Trump y Sheinbaum. Sí, claro. Tenemos más razones para estar asustados de esos acuerdos que era para pensar que van a llegar a temas de que verdaderamente nos den seguridad. Sí, porque justo, digo, mi pregunta que también me hacía ahorita la pregunta, ¿no? Que si toda esta parte de la agenda, cómo se ha llevado a cabo, cómo desde hace cuánto tiempo la están planeando y de pronto entra este gobierno, bueno, Sheinbaum, pero también entra Trump, que ese es un punto específico. O sea, qué tanto tienen que cambiar los objetivos y las motivaciones de las agendas para poder llevarse a cabo por todos los cambios que hay y por todas las condiciones y tal. Absolutamente. Y lo revuelve todo. Y lo ha revuelto todo. Pero el hecho es que los temas siguen estando ahí, Claro. pues. Lo que estamos teniendo es peores capacidades de incidencia. Esas las tenemos que ir reconstruyendo. Y también ese es el gran reto, reconstruirlas a nivel binacional.
O sea, cómo nos empezamos a unir entre movimientos de los dos países para poder generar contrapesos a los estados, a estados que ninguno de los dos países están teniendo muchos controles y que Claro, no podemos de alguna manera hoy por hoy plantearles, tener efecto que nuestras propuestas lleguen hasta ahí porque, pues porque no les significamos mucho, ¿no? sí, Necesitamos ir generando organización, ir generando contrapesos, ir generando ese fuerza popular, pero necesitamos hacerlo con ideas. Sí claro, necesitamos llevar estas propuestas y decirles qué es lo que pedimos, no nada más, ahora sí que llevar las quejas o las denuncias. O sea, cómo convertimos esas denuncias en propuestas claro, claro. aplicables. Sí, Y sí. esto, nada de lo que estamos diciendo aquí es algo. Y que sean propuestas que generen posibilidades, ¿no? Porque todas estas propuestas son rutas de trabajo. Esa Ujú, es la diferencia. No le estamos diciendo, esta es la clave. Le estamos diciendo, necesitamos sentarnos a trabajar para diseñar todo esto, claro, para hacer y darle este nivel de prioridad a una tragedia que ujú, no quieren reconocer que está pasando en la región, claro, claro. pero que es de altísimo nivel, que es una crisis de violencia como no se había visto históricamente en la región. Pues sí. Entonces, ese es el tamaño, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes puntos? Estamos planteando una campaña binacional para la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Eso sería dentro del cuarto punto? No, pero está muy Punto. vinculado. Ah, está vinculado. Porque el cuarto está en una lógica muy de esto, de mecanismos extraordinarios que nos llevan a pensar en nuevas lógicas para la justicia transicional. Y tenemos esta muy concreta, es decir, cómo hacemos una campaña de búsqueda de personas desaparecidas también en lo más particular. Claro, si logramos la cuatro, te digo, logramos un poco todas, pero se logra mucho en general. Pero si no logramos la cuatro, tenemos que poner otro tipo de propuestas que den respuestas a necesidades muy concretas, como la tragedia de las personas desaparecidas, ¿no? Y que Claro, tienen que ver con migrantes desaparecidos que van en rumbo a Estados Unidos, que tienen que ver con desaparecidos en torno a la guerra contra el narcotráfico, producto de una relación, insisto, muy perversa con incentivos de un mercado hacia Estados Unidos, ¿no? De venta de diferentes negocios criminales, ¿no? Y todo lo que va generando alrededor. Todo eso se tiene que investigar y trabajar de manera más compartida, ¿no? además, las desapariciones tienen muchas características, ¿no? Hay muchos tipos de desapariciones. Hay muchos tipos de desapariciones, pero lo que estamos sabiendo es que si seguimos exportando narcos a Estados Unidos y aquí no dicen nada, no vamos a saber dónde está esa gente. Sí, claro, claro. O sea, tenemos que encontrar capacidades desde los ambos países de no solamente hay que detenerlos, hay que saber dónde dejaron, qué hacían, cómo operaban esas desapariciones. Eso es parte de la investigación que se tiene que saber para poder encontrar a las personas desaparecidas. Y eso implica investigación binacional. Y eso implica que a los detenidos de allá tengan también incentivos para que puedan decir qué pasaba con esas personas. Esa es Ya, la cosa, claro. ¿Qué, ¿no? qué? Porque también aquí el punto es, uno es la voluntad, ¿no? O sea, la voluntad de realmente, o sea, de las personas que puedan hablar de estos puntos de las desapariciones y cómo fue que se desaparecieron, qué pasó con ellas, para poder generar estrategias, porque pues si no se sabe cómo se desaparecieron, pues cómo le haces, ¿no? Eh, Claro. pero pues bueno, yo no sé cómo veas la voluntad, también como la voluntad, bueno, política o social de en trabajar en este sentido. En este momento se ve una voluntad muy limitada, ¿no? El tema es, insisto, tenemos que nosotros ir más allá de la coyuntura. Claro. Tenemos que colocar las propuestas que tendremos que ir construyendo, si no, a lo mejor durante años en colaboración entre movimientos de ambos países, para que algún día las veamos presentes en torno probablemente a lo mejor a ciertas coyunturas. Ujú.
Y ahí hay que ver, vamos a ver hasta dónde podemos entrarle, ¿no? Claro, Ahorita te digo, ya están hablando ellos de tratados de seguridad sin ninguna de las garantías que pensamos que debería de tener para que eso funcione. Pero ya están diciendo sí se tiene que trabajar la seguridad de manera compartida. Bueno, pues ahora cómo incentivamos, cómo entramos en la coyuntura para decirles, no es así, no es nada más entre ustedes, tiene que ser esto de una manera mucho más constructiva, involucrando a los académicos, involucrando a las gentes que llevamos años trabajando con la violencia, involucrando a las víctimas claro, por supuesto, eso es básico. de ambos países. ¿Quieren hacer un tratado binacional? Pues, buenísimo. ¿Dónde van a estar las víctimas en ese acuerdo? ¿Por qué Sí, están acordando ustedes sin las víctimas? Hay muchas cosas ahí que se tienen que seguir pensando y trabajando conjuntamente para que verdaderamente tengan un efecto, hasta para hacerlas efectivas, porque si la cooperación va a ser estrictamente en cierto nivel de investigación entre autoridades mexicanas, no va si a cambiar nadie nada. los vea, ¿sabes qué les van a dar de información? Nada. Si no le han dado información a la ONU para un caso tan visible como en los 43 de Ayotzinapa, toparon contra la pared cuando le pidieron información al ejército, Sí, ¿tú crees exacto. que sin garantías esto les van a dar información? Pensando que vaya, la cooperación en seguridad tenga un componente de investigación, porque a ver si no nada más viene la lógica de tirar más armas. Y ya sabemos lo que pasa con eso, porque por ahí empezamos el diálogo aquí. Sí, exacto, exacto. Entonces, ese es, claro, hay que seguir, hay que mantenernos en esta discusión y en esta reflexión. Y pensar que no es para lograrlo en lo inmediato, es para tener horizontes y para poder trabajar juntas y juntos en ir construyendo posibilidades de manera colectiva, ¿no? Claro. La sexta nos queremos meter en un La quinta, planteamiento. porque estábamos en una parte de la cuarta, ¿no? Esta parte de las desapariciones que formaba parte de la cuarta, pero la quinta, ¿cuál era? No, la quinta fue era la campaña de búsqueda de personas Ah, ok, desaparecidas. ok. Digamos, Como complementaria con este, la cuarta, ok. sí la separamos, pero está profundamente vinculada. Ujú. La sexta tiene que ver con un cambio cultural y educativo, pero estamos pensando en que se tiene que ser una iniciativa binacional para desmontar de fondo y de raíz el tema de la discriminación racial, por ejemplo. Mm. No, y Y es que, esto necesitamos construir temas de educación para la paz desde los dos países. y de forma transversal. Absolutamente. Y es que necesitamos, eso no es de un día para otro, esos son cambios, campañas de cambios culturales que tienen que atravesar por la educación, por las escuelas, pero tienen que atravesar por los medios de comunicación, tienen que llegar la información a las personas y eso se tiene que construir entre los dos países. Si no, Claro, vamos a seguir viviendo discriminación en uno o en otro lado, o podemos seguir viendo pues, que cada quien vive discriminación en su propio país, porque en este país ambos países maltratan profundamente a sus comunidades indígenas, ambos países maltratan profundamente a las comunidades afrodescendientes y además hay una relación en la cual los mexicanos en Estados Unidos son otro grupo discriminado más, ¿no? Entonces, mientras no hagamos un cambio de fondo, en que cambie en torno a cómo desmontamos esas raíces de la discriminación sí, y sí, de este colonialismo que tenemos en los dos países, no claro, vamos a lograr generar un cambio. sí, sí, exacto. Entonces, y en eso tiene mucho que ver la educación para la paz. En eso es cómo vamos construyéndolo con muchas herramientas. Y es, Por eso es es una de campaña. construir la educación, ¿no? De ¿Sí? construir todo el sistema educativo, porque todo el sistema educativo está basado en el castigo, todo el sistema educativo está basado en un montón de prejuicios, ¿no? En un montón de estigmas. El sistema en sí mismo es súper maltratador, súper violento, ¿no? Digo, bueno, desde mi punto El de sistema vista, yo estoy educativo es muy al violento, ¿no? absolutamente, En claro. todos los sentidos, y de pronto dices, pues a ver, o sea, ¿dónde está la relación humana? ¿No? Entonces yo creo que es eso, desmantelar todo este sistema educativo y volver a proponer otro que tenga que ver mucho más con la construcción de relaciones, de convivencia, de todo esto, ¿no? Claro, que el reto es que necesitas
ir construyendo alternativas al momento que vas desmantelando lo otro. Claro, Que si lo haces, nada más haces una cosa, te quedas sin nada. Y y ahí es pues eso nadie lo va a caótico. aceptar. ¿Qué alternativas construimos? Y decimos el sistema educativo, pero nuestra misma idea de lo que implica un policía en Estados Unidos, esto es algo que han trabajado mucho, por ejemplo, en el Comité contra la Tortura en Chicago, grupos en los cuales se han dado cuenta de las comunidades en el movimiento afro en Estados Unidos. Hoy por hoy está planteando pues cómo la policía históricamente ha sido básicamente una institución colonial que se ha hecho para atacarles. Sí, En torno a movimientos como el Black Lives Matter, en varios de sus secciones, pues están planteando, hay que descolonizar esto que llamamos la policía, que llamamos policía. Ya hay que desmantelar eso que llamamos policía, porque esto es una institución creada desde la lógica del colonialismo y el control racial, sí, totalmente, la totalmente. violencia racial. Entonces, no, así, con esta no vamos a poder seguir trabajando. Necesitamos hacer otra cosa, otras formas de seguridad, otras formas de organización de la seguridad. Y todo es ese pensamiento de un sistema que se tiene que empezar a construir al mismo tiempo y que no puedes desaparecer el otro No, como se por tiene que golpe ir de... deconstruyendo uno mientras se construye el otro, ¿no? Exacto. Totalmente. Tienes que ir haciéndolo a la par y generando estas alternativas y generándole estas posibilidades, ¿no? Entonces, todo es eso lo que estamos tratando de pensar, cómo podemos construir una campaña que llegue hasta ese nivel y que nos pueda generar también alternativas y que verdaderamente eso sí nos permita en acabar con el lastre del racismo y la exclusión y la marginación que estamos viviendo en ambos países, ¿no? Y que Oye, hemos vivido históricamente. independientemente de que ahorita me sigas hablando de los siguientes puntos y que termines con este, y que después te pregunte yo cuáles son los actores sociales que han formulado toda esta dinámica, todos estos puntos y tal, a reserva de eso, en este punto sexto que tiene que ver con la educación, la juventud yo creo que sería un buen punto, ¿no? Un buen Es punto clave. precisamente porque también están como contribuyendo a cambios sustantivos, tienen más idea de lo que es el medio ambiente, lo que es la sustentabilidad, hay más preocupación por otro tipo de cosas que en otras generaciones no teníamos, ¿no? No, no sé si han contemplado eso. Es clave y se está tratando de trabajar también en encuentros con juventudes, ¿no? A través de otras iniciativas con las cuales se coopera, como la Plataforma para la Construcción de Paz, de la cual hablamos en la sesión anterior, Mm. en la cual se está apostado por eso, por entender, a ver, nos están robando a las juventudes. Básicamente, este sistema de violencia se está llevando a las juventudes y además, pues no porque ellas quieran, Sí, es a la sino fuerza. porque no tienen otras alternativas y porque las alternativas que se les están poniendo no son sostenibles, son precarizantes. Entonces necesitamos generar opciones que sean dignas para la gente si verdaderamente quiere ser una opción frente a otras opciones reales que tienen a la mano, como es la acción del crimen organizado, como es la economía criminal, como son las Fuerzas Armadas, Sí, sí. donde al Y final además, tenemos justo están cooptadas las juventudes por todas estas fuerzas, ¿no? por todas y al final acabamos viendo pues eso, juventudes sobre todo, en condiciones de mucha pobreza y marginación, matándose las unas a las otras. Sí, Y eso es realmente trágico, ¿no? Y pasa en todos los niveles, en los niveles barriales, en los niveles de milicias armadas que tienen los grupos del crimen organizado, pero también en el ejército, sí, claro, en ambos países. Entonces, esos son el tipo de temas que necesitamos ir empezando a generar cambios, ¿no? Y sí, sí, es como trabajamos con las juventudes desde esta lógica de construcción de paz, cómo construimos con ellas. claro. También es eso, es, órale, pues nosotros tenemos esta propuesta para la juventud y somos puras gentes que ya no es joven, que ya No, no, y que no entiende y su estar abiertos a las propuestas de las juventudes, que son maravillosas, la verdad, ¿no?
tiene Digo, que construir con ellas y ellos, y ellas, y es eso, es construir una dinámica de trabajo conjunta, no es traerles la verdad a las juventudes, ¿no? sí, sí, exacto. Ese es el reto, ese es el reto si verdaderamente se quiere asumir, ¿no? Bueno, avanzo a la que sigue. La que sigue es muy evidente en torno a la coyuntura actual, que es estamos planteando una mesa de trabajo regional para la implementación de una ciudadanía latinoamericana y caribeña. Eso mirando hacia el sur, digamos, y la otra, y así mirando hacia el norte, estamos planteando una reforma migratoria y laboral con enfoque de derechos humanos. Es una reforma integral en términos de migración en los dos países. Entre Y que tiene paréntesis, que ser alineado. ese es, para ese tema específico me gustaría invitarte a mi otro programa que se llama Voces de Mapas, porque tiene Mm, que ver con la migración, el medio ambiente y la paz, ¿no? Digo, hay de paso Nos un poco el encantaría. anuncio para la audiencia de este programa, para invitarte al otro y plantear específicamente eso, porque es fundamental todo el asunto de la migración. Pero bueno, Sí, y una migración que se ha visto totalmente separada del enfoque, por ejemplo, del TEMEC o del NAFTA. O sea, como si no tuviera nada que ver. Cuando estos acuerdos comerciales generaron desplazamientos de comunidades de rurales se acabaron además al mismo tiempo, que se cerraron los ejidos, bueno, no se cerraron, se empezaron a permitir la venta de los ejidos ujú, fíjate. en la misma década, ¿eh? Ujú, Y empieza a haber una migración mayor hacia Estados Unidos, la migración centroamericana va creciendo de la misma manera, vinculada al avance de los acuerdos de libre comercio, en la región. Y luego tenemos en Estados Unidos una condición en la cual se les ponen más vallas y muros para que no crucen, se les precariza también ahí en sus condiciones laborales, una cantidad de cosas que se han querido manejar de una manera separada. Tenemos que entender el tema de la movilidad humana ligado también a las condiciones laborales y a claro. los derechos laborales de las personas. Y esto hay que entenderlo de manera conjunta. ¿Y qué mejor manera de entenderlo que analizando, por ejemplo, el TEMEC? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y por qué, cuáles son los derechos laborales que van a tener los migrantes en Estados Unidos? Los que tienen papeles y los que no tienen papeles, que al fin y al cabo son trabajadores. Y, ¿Y y cómo le hacemos para que esto genere mejores condiciones de vida en la región? No una precarización de la mano de obra mexicana, un desplazamiento, para que después se acuse al tratado, de que dejar a la gente de Estados Unidos sin trabajo, y esos son los grupos de los cuales se refuerza la ultraderecha ujú. de Estados Unidos para llegar a un presidente como Trump. O sea, todo esto tiene que pensarse de una manera mucho más sofisticada, más profunda, y hay que pensar en una reforma migratoria que ayude a todos, pero ligada a condiciones laborales en ambos países, en mejorar las condiciones laborales y los estándares de vida de las personas en ambos países, ¿no? Y de acceso a Entonces, eso es servicios. abordarlo. Perdóname. No, y de acceso a servicios de salud, de acceso a servicios, ¿no? De escolaridad, o sea, sí laborales, pero también acceso a servicios que, ¿no? Una cosa lleva con otra. Aquí en México esta crisis de la falta de acceso a, no solamente a laboral, sino también acceso a servicios de salud, escolares, de vivienda y todo, pues genera mucho más crisis de la que tenemos, ¿no? Y lo mismo Claro. ya, o sea, Y eso tiene todo que ver con nuestra siguiente propuesta, que es el número 8, que ujú, estamos diciendo vámonos a las causas estructurales que están generando la migración y el desplazamiento forzado. Y esto tiene que ver con la marginación social, con la pobreza, con el acceso a condiciones de salud, con el acceso a condiciones de vida digna. Y claro. mientras sigamos teniendo países con niveles de vida tan desiguales, tan condiciones de vida tan desiguales, esto no va a cambiar.
O sea, necesitamos equilibrar esas condiciones de vida, dar condiciones de vida sanas para la gente, para verdaderamente tener una dinámica de una región en paz. Si Claro. no, vamos a seguir derivando en balazos, muertos, drogas, pues eso continúa mientras no nos vayamos a las causas estructurales. Entonces, también tenemos que meter un componente de seguridad humana en términos de paz, que tiene que ver mucho con un desarrollo este, de condiciones de vida digna para las personas, de acceso a la vida digna de las personas. Esa noción de desarrollo que no es la noción progresista de dejar las condiciones de vida tradicionales de las personas. No, el conseguir condiciones de vida digna para todas las personas y que esas condiciones de vida digna sean sostenibles con el medio ambiente y con lo que queremos tratar de tener en la región. Y eso pues se tiene que pensar colectivamente y sí se tiene que pensar regionalmente. No son nada más estos acuerdos que los llevamos a las COP y a las discusiones globales que están Ahí muy se bien, quedan, pero ahí se quedan, no hay ahí se no hay quedan. acciones efectivas que lleven a cabo todas esas discusiones y todos esos acuerdos y todas esas firmas, no sirve de nada, ¿no? Porque hay que empezar con los vecinos. Es que esa parte los llevan a un nivel de abstracción tan alto Ujú. que pues, se ponen a medir, bueno, pues el número de emisiones que generan en China y en Estados Unidos, está muy bien, pues, o sea, que eso se controle, Pero que se no, discuta, pero date cuenta que velo en tu vecino de al lado. Si sí, es no, bajar todo no, a lo más humano también, a la realidad de cada quien, ¿no? y eventualmente te va a pegar si no lo controlas. Te va a generar un mayor daño porque te va a generar mayor desplazamiento, porque te va. Y estos son el tipo de elementos que creemos que hay que pensar, insisto, no nada más en las grandes cumbres, en lo regional, en lo que tienes acá. Empecemos por ahí sin ir en demérito de todo lo otro, ¿no? Y muy ligado a esto último que estoy diciendo, particularmente en el tema ambiental, estamos planteando en la 9 el generar un fondo para compensar las pérdidas y daños ambientales, tal como se plantea en la COP27, pero que se pueda generar en ambos países para imponer moratorias en los acuerdos comerciales cuando tengan impactos negativos en el medio ambiente o con los trabajadores y trabajadoras para poder verdaderamente garantizar condiciones tanto laborales como de acceso a un medio ambiente sano a todas las personas que viven en la región. Ujú. Ponerle límites a esta acción de las empresas en nuestros territorios y que esto tenga un impacto en los acuerdos comerciales. Acordemos, hagamos que tengan efecto en los acuerdos comerciales, hagamos fondos de restitución y apoyo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces esa es la nueva, ¿no? La nueve, perdón. Y la última está muy ligada a una lucha en la cual ambos países me parece que también tienen una deuda histórica, que es el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, donde ambos países tienen enormes deudas Claro. de dimensiones. Siempre está, bueno, en México siempre se voltea a ver a Estados Unidos como diciendo, ustedes están peor, ustedes. La realidad es que en ambos países tenemos una situación muy grave en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, pero además en cuanto al reconocimiento de su autonomía y de su capacidad como decidir, reconociendo que ambos países son hijos del colonialismo europeo. Sí, sí. Sí, Y que mientras tengamos esa mentalidad es muy difícil reconocer esos derechos, ¿no? Claro, y que hay que ir desmontando esa parte, y porque estamos muy orgullosos de lo mexicano, de lo que es. A ver, no deja de ser un país colonialista que generó, así que, producto del colonialismo, bueno, no colonialista hacia afuera, producto del colonialismo, Sí, que acabó con la población indígena, principalmente después de la independencia de México. además.
Entonces tenemos una deuda histórica con esas comunidades y hay que reconocerles sus capacidades de definir su futuro propio como parte de la población de este país, con su autonomía, con sus gobiernos, con sus formas de organización, en todo lo que en todo lo posible, y más cuando además hoy por hoy están teniendo que defender su territorio frente al crimen organizado, frente a las empresas y frente a los gobiernos aliados con los dos primeros. Sí, está súper complejo el asunto. Sí, Entonces, esto por poner 10 puntos y a lo mejor te digo, colectamos muchos más. Esto fue la manera de un poco ponérselos en la mesa a las campañas en ambos países en el 2024, pero dijimos, bueno, sabiendo que era difícil en ese momento que nos fueran a decir que sí, ni mucho menos, pero había que empezar a colocarlo como parte del debate público. Dijimos, vamos a pasar las elecciones y lo que tenemos que hacer es mantenernos en esta y pensar cuál es la siguiente coyuntura. Lo que tuvimos en 2024 fue una coyuntura para subir demandas que no deben de acabarse con la coyuntura. Tienen que mantenerse en la lucha cada vez más articulada de los dos países. Y en ese contexto, como ya veníamos trabajando, con las otras articulaciones de paz y veníamos construyendo elementos complementarios a las de todas, dijimos, ¿por qué no trabajamos en la nueva coyuntura que estamos viendo ahora adelante, que es la revisión del TEMEC? Un tratado que históricamente ha sido acuerdo entre gobiernos y empresas, con cuartos de juntos donde hay 5 empresarios, miembros del Consejo Coordinador Empresarial o grupos de poder de ese tamaño en ambos países, ¿no? Y donde hemos estado absolutamente excluidos, la sociedad civil, dos derechos humanos, eso no importa, ¿no? Las comunidades, ¿no? De un acuerdo que no nada más regula las relaciones comerciales, impacta las relaciones de vida de todas las personas en nuestros países. Y en Estados Unidos y en Canadá, por ley, se tiene que consultar, y en México, no. Y sí, bueno, las consultas que se han hecho en Estados Unidos y en Canadá podrán ser mucho más perfectibles en muchos sentidos, pero lo que necesitamos es decir, oye, ¿qué les parece si empezamos a coordinarnos entre sociedad civil, entre comunidades, entre movimientos de los tres países para poderles llevar demandas que verdaderamente nos incluyan en cuanto a nuestras necesidades y condiciones de vida, que pongan en el centro lo que estos tratados generan en la población, en sus condiciones de seguridad? Porque esto que está pasando en México, insisto, no lo podemos separar de una economía hiperabierta, integrada regionalmente, por una frontera en la cual cruza todo, este, mercancías legales e ilegales todo el tiempo, generando todo esto en condiciones, insisto, de vida bien desiguales, marginación, mayor pobreza. Ayer estábamos en un foro en el cual decían, claro, en el tratado hubo perdedores de los dos países y hubo ganadores de los dos países. El tema es, porque siempre es, ¿qué país perdió más en el NAFTA? ¿Quién ganó más? Pues sí, mira, pero la eso verdad no es está que resolviendo nada, ¿no? los países han perdido muchísimo, Pasa- pero es que no han perdido no han perdido en el mismo nivel todos. Han perdido sobre todo la gente más pobre de los dos países Claro, con porque, estos acuerdos comerciales, porque no se les contempló desde el principio. Y eso es lo que ya no puede seguir sucediendo. claro. Eso es lo que toca decir, porque eso impacta en las condiciones de seguridad, de vida, de educación, de todo de la gente, de acceso al trabajo, de todo. Entonces, ¿qué decimos? Pues ahí viene la coyuntura del TEMEC, de la revisión del TEMEC, toca levantar la mano y decir, pues necesitamos más controles para los abusos de las empresas, necesitamos mejorar el mecanismo de respuesta rápida, que si bien ya se abrió y que fue importante que se hubiera un capítulo laboral pero necesitamos ir más allá de lo que ahorita tiene, que es una cosa así, que el mecanismo de respuesta rápida está sobre todo centrado en temas de acceso a la libertad sindical.
No, no, espérate, vamos a abrirlo a todos los demás derechos, a las condiciones, a las violaciones al medio ambiente, como que están en un nivel mucho más abstracto, a las condiciones de vida, violaciones de derechos de los trabajadores en ambos países. Además, nada más se aplica en México, como si en Estados Unidos los trabajadores migrantes, incluso los que tienen papeles o los que no tienen, ambos, sufren enormes violaciones a sus derechos. Claro. Sí, no se les toma en cuenta. Se le tiene que equilibrar ese planteamiento, porque solamente de un lado. Y es también a lo mejor como plantear un tipo de economía diferente, ¿no? Porque es una economía desigual. Aquí el punto es también las economías circulares, las economías sustentables. O sea, hay muchos tipos de economía que podrían favorecer a todo mundo, pero el término de desarrollo que se lleva entre los países, pues es un desarrollo que va, pues como dices tú, ¿no? Aunque se afecte toda la población, las cifras dicen una cosa, pero pues la realidad es otra. Sí, ese es el punto. Es cómo le hacemos para que generemos condiciones más equitativas de condición de vida para todas las personas, en ambos países y que todo el mundo pueda generar una mejor relación y que de la relación que existe entre los tres países, salga un mejor futuro para las personas. Eso es lo que hay que trabajar y eso es lo que hay que poner en el centro. Para eso, claro, insisto, hay que desmontar nacionalismos, hay que desmontar colonialismos, hay que desmontar todo lo que tiene que ver con discriminación racial. Hay que desmontar muchísimas cosas y hay que ponernos a colaborar y poner lo que todos estamos de acuerdo, los todos quisiéramos, que es tener mejores condiciones de vida para todas las personas. Sí, con todo esto que dices, todo el tiempo es así como que tengo un foco rojo de la educación, la educación. Yo creo que es una base importantísima, ¿no? Regresar a ese punto de la educación, porque si no, ¿de qué manera se va a desmontar todo eso? Claro, ¿No? Digo, porque todo esto que estás diciendo no es rápido, es todo un proceso que se mueve también incluso en las nuevas generaciones. Entonces, aquí el punto es cómo, ¿no? Cómo participar en un nuevo tipo y en un nuevo sistema de educación que pueda plantear también todo esto, ¿no? Independientemente de que todas las generaciones participemos, pero las nuevas generaciones que lo lleven con un peso significativo, ¿no? para las nuevas y para las presentes, porque ese es el punto. La educación es algo que Su- tiene que ser para todas y todos. Sí, sí, totalmente. Sí, ¿no? Ahora, me gustaría, ¿quiénes son los actores que, es decir, de quién fue la iniciativa, quiénes han participado en todo este proceso, desde cuándo, cómo lo han ido conformando Pues mira, y bueno, cuáles son las áreas prioritarias que tienen pensadas para llevar a cabo todo esto de las agendas, tanto de la sí, agenda de incidencia en el TMEC como la agenda binacional de paz. en la agenda binacional, digamos, tenemos movimientos, te digo, de ambos países en los cuales hemos logrado articularlo en cuatro grandes plataformas. Ujú, Perdón, pero todo está vinculado. En cuatro grandes plataformas. Una de lucha de pueblos afrodescendientes ajá, de ambos países, que le llamamos corredes negras. Una de pueblos indígenas, que es la plataforma binacional de pueblos indígenas. ujú, Una que es víctimas, la plataforma de víctimas de violencia armada, ok, que en Estados Unidos está conformada sobre todo por el movimiento para la prevención de la violencia armada, que es la gente que se dedica a luchar contra la proliferación de pistolas, de armas de fuego en Estados Unidos, que es mucha, que es un movimiento muy fuerte y que vive mucho conformado por víctimas ok, de tiroteos o gente que lo vivió de cerca, digamos, ¿no? ok. Y en México esto tiene mucho más cara de víctimas de la guerra contra el crimen organizado, muchos de los colectivos de desaparecidos en el país, sobre todo. Este, eh,
Y luego tenemos, por último, una plataforma de migración. Y ese incluso se amplía todavía más porque tenemos los vínculos con todos los finales, el último viernes de cada mes hacemos una llamada mensual, Ujú, desde donde se empieza a organizar mucho esto, con este, refugios, con organizaciones, con diferentes especialistas en el trabajo de migración en todo, desde Nicaragua hasta Estados Unidos, hasta el norte de Estados Unidos, hasta incluso entra una persona actualmente desde en Canadá. Y ujú, con eso vamos teniendo información cotidiana de qué es lo que está pasando en todo el camino de los migrantes, por lo menos de lo que hemos logrado hasta ahorita llegar. Y ujú, entonces empezamos a ver cómo van colaborando, cómo colaborar entre todas frente a las tendencias de lo que estamos viendo y cómo nos apoyamos, ¿no? Entonces ese es otro de los temas en los cuales estamos trabajando conjuntamente. ok, Ellos fueron, digamos, esto y otros movimientos más de organizaciones de derechos humanos, ¿no? De los dos países, que sí tienen también cara de ONGs, ¿no? Colectivos más estudiantiles, colectivos más, culturales, en ambos países y un poco en esa mezcla entre todos y todas y todos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, fue muy importante la participación de varias secciones del Black Lives Matter o en particular quienes han llevado el liderazgo de la parte indígena han sido las comunidades Mohawk. ah, ok, ajá, En México ha sido la parte indígena ha tenido un bastión muy importante en la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, conformada por más de 200 organizaciones que trabajaron para la reforma indígena. mm, ok, El movimiento por nuestros desaparecidos en México, por ejemplo, donde han sido pues, un espacio de representación de las víctimas de desaparición. Y bueno, en fin, o sea, hay una variedad súper amplia de actores que construyeron esta agenda binacional y que siguen trabajando. ujú, Pero esto se entremezcla con las otras articulaciones de paz para poder construir lo que hoy tenemos. Se generó la Alianza Ciudadana por la Paz con gente de la Plataforma para la Construcción de Paz, que como platiqué la sesión pasada, pasada es una articulación de organizaciones, ONGs principalmente especializadas en el tema o que trabajan el tema. La Red Nacional de Paz, que es la que salió de esta articulación de parroquias y comunidades eclesiales después del asesinato de los jesuitas de Cherocahui y que llevan mucho la Compañía de Jesús. ajá, Nosotres, que lanzó esta iniciativa de la Conferencia Nacional de Paz, y los foros por una cultura de paz, derechos humanos y justicia, seguridad y justicia que impulsaron, que venían trabajando, mantenían esta demanda de la justicia transicional para México y diferentes otras propuestas. Entonces, con ellos generamos varias comisiones, una de ellas fue la Comisión Internacional o binacional también le llamamos, para que se enfocara en esta parte y ahí se planteó la lógica de de incidir en el TEMEC, pero dijimos que nosotras, estas puras organizaciones de paz, no, esto lo han trabajado mucha gente especialista en temas de campo, por ejemplo, de la ujú, defensa del maíz y el frijol frente al tratado. Ha habido gente que ha trabajado en derechos laborales durante décadas en México. No, tenemos que llamar a todos, a los sindicatos, a todos estos otros actores que nosotros no podemos representar, por más de que seamos coaliciones de coaliciones. Tenemos que ir, llamarles, invitarles, decirles, queremos trabajar con ustedes, queremos construir esto y meterle este componente también porque creemos que nos afecta a todas y a todos. claro, Y entonces se les convocó en marzo a un primer esfuerzo que fue una asamblea para la construcción de una agenda integral y plural, incluyente, de incidencia en el TEMEC. Y llamamos a todos esos, llamamos a la campaña Maíz Nueva País, llamamos a la demanda maíz, llamamos a eso, a organizaciones especializadas
en todos estos temas, a sindicatos, a organizaciones ambientalistas, a organizaciones de migración y a las organizaciones que estaban trabajando el tema de seguridad humana. Wow. Y entonces, pues hemos ido construyendo una asamblea de organizaciones con el cual ya, digamos, más allá del tema de paz, ahora nos hemos constituido en una asamblea de incidencia en el TEMEC con toda esta pluralidad y composición mucho más compleja, ¿no? Y estamos trabajando en esos 5 ejes que te digo. O sea, estamos trabajando en el eje de derechos laborales, Ujú, en el eje de seguridad alimentaria y y la parte agraria, digamos, los derechos ambientales, ujú, migración y seguridad humana. Y en todos ellos hemos hecho un vaciado de propuestas, primero, entre todas y todos. Y ahorita lo que hemos avanzado es una lógica de priorización de la misma. Esperamos hacia finales de este mes, del próximo, bueno, ya de agosto, tener lista nuestro segundo borrador de agenda mucho más trabajado, más precisado, ya con las prioridades que hemos ido definiendo después de la construcción colectiva, ¿no? ujú, Y ya metiéndole también todos los contenidos a las propuestas que consideramos más claves para llevarlos, porque ya empezamos a tejer las relaciones con las organizaciones de Estados Unidos y de Canadá, que son nuestras aliadas y con las cuales queremos después ir a hacer un evento en Washington, muy probablemente hacia octubre del próximo año, para ir juntas entre sociedad civil de los 3 países a colocar esos acuerdos que logramos entre nosotros como una voz que se tiene que tomar en cuenta por parte de los 3 países y que esperamos que se escuchara en medio de las negociaciones. Y eso, dejar de ser actores que nada más somos espectadores, de ver cómo las empresas y los estados se reparten y definen nuestras condiciones de vida, ¿no? ujú, Entonces, ese es el objetivo, estamos trabajando, sabemos que vamos a hacer incidencia tanto en esta lógica trinacional, ujú. como en el gobierno de México, con quienes ya hemos empezado a establecer diálogo a través de la Secretaría de Economía, pero no queremos quedarnos solamente en la Secretaría de Economía, porque esto, como ya viste, hay que entrarle a agricultura, hay que entrarle a trabajo, hay que entrarle a medio ambiente, hay que entrarle a una cantidad de actores bien amplia, ¿no? A los cuales hay que involucrar en estas discusiones y decirles cómo todo esto tiene que ver con el tratado comercial y que tenemos que priorizar los derechos humanos de las personas en torno a este contexto. Y se tiene que hacer una red sustantiva conformada por muchísimos actores, ¿no? Sí, nosotros creemos que sí, que esto tiene que ser plural, tiene que ser abierto, tiene que ser Gobierno, repartido. empresas, organizaciones, sociedad, o sea, en todos los sentidos, si no, pues ¿cómo le haces? ¿No? Tiene que ser una red incluyente en todos los sentidos, ¿no? Totalmente, porque esa es la única manera de construir paz. O sea, Oye, sí. tiene que ser parte del proceso, el método de construir colectivamente con diferentes actores desde la pluralidad. No tenemos que ver la vida exactamente igual, Y que el mismo pero ejercicio que están haciendo, a mí es una construcción de paz. O sea, yo siento que el mismo ejercicio que se está haciendo, que estás haciendo, que están haciendo, y todo esto genera también una nueva dinámica de relación, ¿no? Eso mismo también como que está proponiendo un nuevo paradigma también de relación y de cooperación entre los diferentes sectores sociales para una transformación real, ¿no? ¿No yo creas? quiero pensar que sí, porque realmente empezamos a ver los intereses de los trabajadores de los 3 países, Sí, de la población de los 3 países, de la seguridad de los 3 países, sí, sí. Ahora, tú como director de este programa, porque pues eres el director del programa, ¿no? de derechos humanos y ¿Cómo paz. ves tú, es decir, em, a un pequeño, mediano y grande, o sea, y un plazo más largo, tú cómo ves que esta iniciativa, que esta propuesta, que este proyecto se vaya
estableciendo, se vayan viendo como resultados. Más o menos, ¿cómo ves o sea, cómo lo ves en perspectiva, pues, en todo esto? Y también, Estamos, qué esperas de todo esto? pues mira, yo creo que ahora creo que hasta hay que llevar la batalla a la revisión o renegociación, lo que pase. Pero para mí lo más importante no es si nos dicen que sí o nos dicen que no, o a qué tanto nos dan entrada. Estoy claro, no soy ingenuo de que va a ser difícil. O sea, lo tenemos clarísimo. Pues Ujú. estamos enfrentándonos a intereses muy grandes Claro. en los tres países, que tienen una enorme resistencia en torno a esto. El tema es también qué proceso estamos abriendo con esto. ¿Qué proceso de colaboración entre actores de los tres países estamos construyendo y que puede quedarse para seguir exigiendo colectivamente a los tres gobiernos, para empezar a ver la paz más allá de las fronteras, más allá de la lógica de los estados-nación? ¿Cómo construimos la paz desde la convergencia más amplia? Desde que nos conecta como seres humanos que estamos trabajando en uno y en otro lado de la frontera. ¿Cómo eso después lo logramos ampliar hacia más regiones en América Latina? Creo que lo que tenemos que ir desatando es un movimiento mucho más amplio que vaya generándole un contrapeso a estos estados que están en una tendencia de regresión autoritaria, en la cual cada vez se vuelven más violentos, cada vez se vuelven más autoritarios, y necesitamos generarles un contrapeso que venga de la sociedad civil, que no venga de la sociedad civil por llamarle de una manera, de las comunidades, de los pueblos, de la gente organizada. Eso es a lo que me refiero. ¿Cómo hacemos ese equilibrio desde una lógica que sea muy inclusiva, desde otros métodos de trabajo, mucho más propositivos? Ese es el objetivo a largo plazo. En el corto plazo hay que llevarlo, y hasta aunque sean muchas de las demandas que estamos colocando, digas, no, pues son muy soñadoras, mira, no me importa si se vuelve algo testimonial. Ujú. O sea, va a ser algo que así se empezó, que se empieza a poner ahorita y a lo mejor su efecto se da en muchos años más, en la siguiente revisión o en las siguientes revisiones, pero ya los empezamos a colocar y ya estamos presionando juntos y las ideas las estamos completando y las estamos perfeccionando y estamos colaborando y estamos presionando colectivamente y se vuelve cada vez algo más representativo y salidas más incluyentes en torno a un mundo y a una dinámica en la cual nos han puesto como prioridad la competencia, Ujú. como paradigma para el bienestar de las personas, cuando hemos visto que eso lo que ha generado es efectos de mayor violencia y de mayor marginación tarde o temprano. Sí. Tenemos que cambiar ese paradigma. Me costaba hace poco en una plática en la universidad, hace un tiempo en la Universidad de Notre Dame, y alguien levantaba la mano y decía, pero bueno, es que ustedes quieren desconocer todo lo que ha logrado el humano gracias a la competencia. Le digo, no, no es eso. Imagínate, en eso tenemos una cantidad de experiencia brutal. Tenemos espectáculos globales sobre competencias como las Olimpiadas. Imagínate lo que podemos lograr con la colaboración, Sí, no sé. donde no tenemos nada de experiencia. Tenemos muy poquita experiencia, porque como humanidad llevamos siglos compitiendo, Claro, por supuesto. poniéndolo como el paradigma. Ahora, en ese sentido, se dice muy bonito, pero le tocas las fibras, o sea, con todo esto que se está haciendo, se tocan fibras importantes, o sea, tocan las fibras del sistema, ¿no? De toda esta estructura, de toda esta violencia estructural, ¿no? ¿Han contemplado también los riesgos que puede llevar este movimiento? Sí, sí, claro, y puede haber hasta un mal uso cuando hablamos de seguridad, aunque ya hablemos y le pongamos el apellido de seguridad humana, claro que nos preocupa que el planteamiento siga, quieren seguridad, ahí les van drones y Sí, más bombas y más, ¿no? Todo pues, el mismo paradigma que hemos dicho que no. O pueden reforzarse mecanismos de vigilancia, de persecución, de represión, pues porque estamos hablando con gobiernos profundamente sí, claro. represivos, ¿no? Entonces, ese también es parte del planteamiento. Tenemos que ser claras.
tenemos que ir generando también mecanismos de solidaridad, de cuidado mutuo entre los movimientos de un país y otro, de cómo apoyarnos. Pero eso también es lo que yo espero que sea el resultado de este trabajo. Al conocernos, al encontrarnos, al trabajar cada vez más juntas, al entender que no nos tenemos que poner de acuerdo cada quien por su lado, sino Claro. que tenemos que llevar acuerdos entre todas y todos en la región, yo creo que vamos a lograr algo sumamente interesante. No, pues eso está increíble, Tote. Pues por último, me gustaría que igual dieras como un mensaje a nuestra audiencia porque siempre como la intención de este programa es eso, ¿no? Que las personas que nos están escuchando se sientan invitadas a participar en este tipo de cosas, o sea, en la sociedad que muchas veces no saben o no sabemos cómo hacerlo, cómo acercarnos, porque la información siempre que recibimos es una información tan caótica que nos aterra, ¿no? Y en cambio, la intención también es como conocer cómo se tejen, cómo se mueven las dinámicas desde dentro de los movimientos, desde dentro de los conflictos. Es decir, dar posibilidades, ¿no? O sea, justamente cuál es la paz que es posible y cómo es que podemos nosotros contribuir como sociedad. Claro. Pues mira, la invitación siempre es a vincularse a estos movimientos que se están sumando a estas agendas, ¿no? A los movimientos de trabajadores, a los movimientos indígenas, a los movimientos en defensa del medio ambiente, a las comunidades, a las alternativas, a cada quien resistir desde los diferentes espacios, sí, desde lo local, pero mirando también hacia lo global. No abandonemos el terreno de lo común, de los paraguas, de esas resistencias, porque vemos que está muy complicado y que solamente nos podemos acoger en lo estrictamente local. Hay que resistir en lo local y hay que darle todo el valor a lo local, pero no por eso abandonemos lo que tenemos en común, porque tenemos que conectarnos con todo, con lo regional, con lo nacional, trabajar todo al mismo nivel. Al mismo tiempo, perdón, quise decir eso, al mismo tiempo en diferentes niveles. Entonces, ese es el reto y en cuanto al seguimiento de estos temas, pues les pido que por favor sigan al pendiente de estos esfuerzos que estamos haciendo de promover tanto la agenda binacional como la agenda que se está construyendo ahora en la Asamblea de Incidencia en el TEMEC. Vamos a hacer seminarios de información sobre derechos ligado a esto, probablemente es en septiembre. En septiembre vamos a tener además también la, este, la agenda, ya esperamos un poco más, cada vez más depurada, la llevaremos hacia Washington. Estén al pendiente de cómo se colocan estas ideas en el Congreso. Es fundamental el apoyo social que podamos construir a estas iniciativas, tanto en México cuando se presenten, cuando las llevemos a la consulta en el Senado, como en la relación trinacional. No, pues muchísimas gracias, Tote. Y sí, bueno, yo coincido en que, bueno, pues puedan estar al pendiente. Y bueno, desde luego, yo estaré al pendiente de todas estas agendas de septiembre para llevar el seguimiento, ¿no? Y pues pedirle a las personas que nos están escuchando que puedan compartir este video, si pueden comentar, si pueden dar ideas, o sea, se aceptan todo tipo de sugerencias, ¿no? Acercamientos y pues consideramos que es súper importante que toda esta información que nos acaba de dar Alberto Solís se pueda difundir porque eso mismo puede generar eh, realmente procesos de transformación, que eso es lo que estamos esperando todas y todos por igual, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Tote, y pues bueno, seguiremos en comunicación pues para seguir profundizando en el tema, ¿no? Y darle seguimiento. Muchísimas Claro que gracias. sí. Muchísimas gracias a ti, Adela. Gracias a todas y a todos.